Así que, bien. Y también vimos que el paracoro es independiente de la temperatura y lo podemos ver en esta gráfica de paracoro en función de la composición a 6 distintas temperaturas, y también lo podríamos demostrar analíticamente para demostrar que no hay dependencia del paracoro con la temperatura. ¿Okay? Y hablábamos de cómo vamos a distinguir entre el compuesto 1 y el compuesto 2. El compuesto 1 tiene la tensión superficial más grande y el compuesto 2 tiene la tensión superficial menor. Así, esta gráfica debe ir con la fracción mol del compuesto 2. En este caso es del isoctano. La tensión superficial del isoctano es de 18.5 y comparada con la del ciclohexano, en este caso es de 25. Por ello, en este ejemplo, el isoctano o trimetilpentano es el compuesto 2 y esta gráfica debe tener una pendiente negativa indicando la disminución de tensión superficial conforme aumenta el contenido del compuesto 2. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Ahora que ya tenemos en esta imagen el cambio de tensión superficial conforme cambiamos la composición del sistema, podemos empezar a definir el comportamiento de la tensión superficial de disoluciones conforme la naturaleza química del soluto, es decir, del compuesto 2 al soluto, nos referimos como el compuesto 2. ¿Ok? En el caso de nuestro ejemplo anterior, ciclohexano con trimetilpentano, el trimetilpentano es el compuesto 2 y también le llamamos soluto. ¿Ok? En una gráfica de tensión superficial versus concentración del sistema en una disolución binaria, podemos distinguir 3 tipos de comportamientos. El primero, vean, es el que está en esta parte superior, el cual en concentraciones bajas parece que no tiene dependencia con la concentración, se mantiene en un mismo valor a pesar de que estamos incrementando la concentración de ese soluto, pero puede llegar el momento en que se empieza a separar de ese valor inicial de tensión superficial y empieza a elevarse. ¿Ok? Este es un comportamiento que encontramos en solutos como electrolitos. Se incrementa la tensión superficial conforme aumenta la concentración de este soluto, que típicamente es un electrolito. Eso se debe a que en la superficie empieza a haber efectos de repulsión entre los iones involucrados en el sistema. Y lo que vemos macroscópicamente es que aumenta la tensión superficial. ¿Okay? Esa carga iónica está causando ese aumento de tensión superficial. Y así definimos el primer comportamiento. Después, el segundo comportamiento es el que acabamos de ver con nuestro ejemplo de mezcla de 2 hidrocarburos. Y es una curva donde inicia en un valor inicial muy cercano a la tensión superficial del compuesto 1 y va disminuyendo la tensión superficial hasta un valor límite menor. Y si son 2 líquidos completamente solubles, se recupera la tensión superficial del compuesto 2, ¿ok? O soluto, que ahora ya le podemos llamar de esa forma.
Este comportamiento le llamamos típico de líquidos ordinarios. Mezclas entre hidrocarburos, mezclas entre alcoholes y ácidos carboxílicos, mezclas entre agua y alcoholes, es decir, líquidos que son solubles entre sí, por lo menos hasta cierta proporción, y que parten de un valor inicial de tensión superficial y van disminuyendo en una pendiente negativa hasta resolver en un valor límite menor. Este comportamiento se llama de líquido ordinario. Y por último, el tercer tipo de comportamiento que podemos definir es esta caída. Vean, en esta caída, en el caso de los líquidos ordinarios, es lo que llamamos una caída suave. Incluso tiene una región donde no hay demasiada dependencia con la concentración y luego comienza el descenso. En el tercer comportamiento, ese descenso inicia casi de inmediato. A concentraciones muy bajas ya hay una caída de tensión superficial y esa caída continúa pronunciadamente hasta resolver en un valor también límite, que en el caso de los tensoactivos, ese límite es una concentración específica. ¿Ok? Puede que después de esta concentración deje de ser soluble el material, por ejemplo, y ya no tenga sentido estar agregándolo a este sistema binario. En este ejemplo, en esta gráfica, vean que partimos de un valor de 72. Así que el disolvente al que estamos modificando la tensión superficial, podemos decir que es el agua, y se pueden observar estos tres tipos de comportamiento. El electrolito, que puede aumentar la tensión superficial en altas concentraciones. La mezcla con un líquido ordinario, como un ácido carboxílico, una mezcla con etanol, agua con etanol, donde el etanol es el soluto. Y por último, un comportamiento típico de tensoactivo, de un agente activo en la superficie, donde hay una caída muy pronunciada en tensión superficial, desde ese 72 dinas inicial, 72 milinewtons por metro, hasta en valores típicamente de 30 dinas. Pero vean, esto en concentraciones bajas, ¿ok? Toda esta caída es típico que en un tensoactivo se logre con concentraciones muy bajas, ¿ok? Bien, ya que definimos que existen estos tres comportamientos, partimos de un valor inicial de tensión superficial y conforme se modifica la concentración, se modifica el contenido de soluto en esta mezcla binaria, podemos esperar cambios de tensión superficial que llegan a el líquido puro, más típicamente en líquidos ordinarios, o llegan a un límite de solubilidad, más típicamente de agentes tensoactivos, los cuales vamos a ver en las siguientes semanas. Bien, como última parte de esta sesión, vamos a definir una variable que se llama presión superficial, la cual podemos definir solamente para presiones, bueno, para disoluciones, y se ve de este estilo. La vamos a definir como la diferencia entre la tensión superficial del disolvente, que le llamo sigma 1,
menos la tensión superficial de la mezcla. ¿Ok? Es una resta. La presión superficial es la resta entre la tensión superficial del disolvente, sigma 1, menos la tensión superficial de la mezcla. ¿Ok? Así, para un par de líquidos ordinarios que son totalmente solubles entre sí, como el ejemplo que teníamos del ciclohexano con el 2,2,4-trimetilpentano, o el agua con el etanol, son pares de líquidos totalmente miscibles, solubles en todas proporciones, así que podemos partir de una presión superficial igual a 0 cuando no tenemos soluto. ¿Por qué? Ya que nuestra definición de presión superficial indica que es la resta entre tensión superficial del disolvente menos tensión superficial de la mezcla. Pero cuando no tenemos soluto, esa tensión superficial de la mezcla es la misma que la del disolvente, así que la presión superficial en ausencia de soluto es igual a 0. Ese es nuestro límite inferior para nuestra variable presión superficial. Y ahora vamos al otro extremo, donde suponiendo que esta mezcla es soluble en todas proporciones, podríamos llegar a un soluto puro, donde la tensión superficial la tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial del soluto puro, ¿ok? O del compuesto 2 puro. En nuestro ejemplo, sería la tensión superficial del ciclohexano menos la tensión superficial del isooctano. En números, esta presión de superficie, cuando el soluto es 1, sería igual aproximadamente a 25 menos 18. Es decir, la presión superficial máxima, que denoto con un 0, en ese caso es la diferencia entre las tensiones superficiales entre el compuesto puro 1 y el compuesto puro 2. Esa es la máxima presión superficial que puede acceder el sistema, la diferencia entre las tensiones superficiales de los dos compuestos puros. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, el primer caso sería que tengamos los dos eh, compuesdos puros, ¿no? Bueno, creo que empecé sí, desde arriba. ok. Cuando los dos son puros, Ajá. después tenemos, ahí ya no entendí, es uno que sea puro y el otro que no. Esta es la mezcla. Es una mezcla de los dos compuestos. Ok, entonces sería como la presión superficial de el compuesto puro con una mezcla. Exactamente. Ok, Esta es la presión superficial cuando tenemos una mezcla entre el compuesto 1 y el compuesto 2 y la definimos como tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial de esa mezcla que nos interesa. Es decir, podemos tener una presión superficial en este punto, donde sea una mezcla equimolar, una presión superficial en este punto, donde la fracción mol del compuesto 2 sea aproximadamente 0,25, y podemos tener una presión superficial en este punto, donde la composición en fracción mol sea aproximadamente 0,75 del compuesto 2. Es decir, la presión superficial va a ir desde 0 hasta un valor máximo, pasando por estas presiones superficiales intermedias. ¿Ok? En nuestro ejemplo, esta presión superficial iría desde 0
en ese ejemplo estaríamos restando la tensión superficial del ciclohexano menos la tensión superficial del ciclohexano. Aquí no hay nada de soluto. Y llegaríamos a un valor máximo de 7 unidades de presión superficial. Entonces, las mezclas entre 0 y 7 van a tener presiones superficiales de 1, por ejemplo, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta un valor máximo de 7 en ese ejemplo que tenemos de esos dos hidrocarburos. Ok, gracias, profe. Bien, en este ejemplo se dibuja como una línea recta, ¿ok? Lo cual no es necesariamente cierto para todos los casos. Esta linealidad entre la presión y la composición se cumple solamente en sistemas que llamamos ideales. Mezclas ideales tienen esta pendiente constante en todo el intervalo, ¿ok? Y la presión superficial la podemos predecir como una línea recta. Esto es cierto solamente en disoluciones que vamos a llamar ideales. ¿Ok? Y vean que en la interfase lo que está sucediendo es que conforme aumenta la presión superficial, hay una mayor población de moléculas de soluto en la interfase, que originalmente solo era del disolvente. ¿Ok? Cuando la presión es 0, no tenemos presencia de estas moléculas. Y conforme aumenta la presión superficial, aumenta la cantidad de estas moléculas. Bien, ahora, por último, vamos a definir a qué nos referimos con esto de molécula anfifila. Anfifila es una palabra que tiene dos raíces griegas. Filos, que es amor, y anfi, que es ambos. Esto quiere decir una molécula que presenta ambos amores. Eso quiere decir que podemos tener moléculas que tienen preferencia hacia dos tipos de interacciones. Por ejemplo, si tenemos un alcohol como butanol, el butanol es una molécula anfifila porque tiene una cadena hidrocarbonada que es afín a interacciones de tipo Van der Waals o no polar, pero también tiene en el otro extremo un grupo hidroxilo que es afín a otro tipo de interacciones que son las interacciones polares, como las que presenta el agua. Así, una molécula anfifila presenta preferencia a estos dos tipos de interacciones no polares e interacciones polares. ¿Ok? Bueno, una vez que definimos a la presión superficial, en la siguiente sesión de este miércoles vamos a poder definir con más claridad el concepto de adsorción y cómo lo diferenciamos del concepto de absorción. ¿Ok? No sé si tengan dudas hasta este punto. Profe, yo no entendí muy bien el ejemplo de lo de la molécula anfifila. Ok, ¿Podría volver a explicar, por favor? claro. Para definir una molécula anfifila, necesitamos que tenga dos porciones distinguibles. Por ejemplo, en este caso, esto que está dibujado en negro, tiene una región
como esférica, que le podemos llamar la cabeza, y tiene una región larga que podemos definir como una cola. Una molécula anfifila presenta una región polar, es decir, en el caso del butanol, esta región que llamamos cabeza, la identificaríamos como el grupo hidroxilo, y esta cola la podemos identificar como la cadena hidrocarbonada de 4 carbonos. En ese ejemplo de el butanol. ¿Okay? Tendríamos una parte que es afín a la región polar, como el OH, pero también en esa misma molécula tenemos una cadena hidrocarbonada que es afín a interacciones no polares, como las que se presentan en mezclas de hidrocarburos. ¿Okay? Esto es la composición básica de una molécula anfífila, una región polar unida a una región afín a interacciones no polares. En este caso, en este ejemplo, es un alcohol en donde la región polar es el OH y la región no polar es la cadena hidrocarbonada. Ok. Ahora sí entendí. Gracias. Vale. Bien, estas moléculas anfífilas las vamos a seguir empleando, vamos a seguir dando ejemplos de este tipo de estructuras y son, digamos, el punto de partida para definir un tensoactivo. Esta estructura anfífila es esencial para la definición estructural de un tensoactivo. Bueno, si no tienen más dudas, nos veríamos el próximo miércoles para comenzar a usar datos de presión superficial y para definir la adsorción y la absorción. Ok.